Nunca en mi vida había sentido miedo al abrir la puerta de mi casa. Hasta hoy. Mi nombre es Laura, y lo que vi al entrar aquella tarde al salón me hizo desear haber muerto antes de presenciarlo. Javier estaba de pie en medio de la estancia, con la mirada fija en mí. Sus nudillos estaban blancos de tanto apretar un vaso de whisky, y su mandíbula tensa como si estuviera mordiéndose las palabras. Pero no fue eso lo que me paralizó. Fue la escena completa, la mesa del comedor cubierta de fotos, documentos y un sobre abierto con un papel que reconocí de inmediato. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No. No puede ser. Cierra la puerta, dijo Javier con voz grave. Lo hice. No porque él lo ordenara, sino porque mis piernas apenas me sostenían. Me apoyé en la madera mientras intentaba respirar. ¿Qué es todo esto? Pregunté con la voz rota. Javier bebió un trago y dejó el vaso sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Quiero que me expliques esto, Laura, dijo, señalando los papeles con la cabeza. Cada maldito detalle. Me acerqué con pasos lentos, y cuando vi lo que había en la mesa, sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Había fotos de Alejandro y yo. No fotos casuales, no fotos inocentes. Eran imágenes de nosotros en un hotel, caminando juntos por la calle con las manos entrelazadas, besándonos dentro de su coche. Una de ellas mostraba claramente el momento en que entrábamos a su edificio. No había forma de negarlo. Mi boca se secó de inmediato. Javier, yo. No, interrumpió, levantando una mano. No me vengas con excusas. No quiero escuchar una sola mentira. Lo único que quiero saber es cuánto tiempo llevas burlándote de mí. No supe qué responder. ¿Qué se dice en un momento así? ¿Qué fue un error? ¿Qué no significó nada? Porque ninguna de esas respuestas cambiaría lo que había hecho. Javier me miró con una mezcla de furia y dolor, y en ese instante supe que mi vida, tal como la conocía, acababa de terminar. El silencio en la casa era sofocante. La única luz en el salón provenía de la lámpara de pie junto al sofá, proyectando sombras alargadas en la pared. Javier seguía de pie, inmóvil, con los ojos fijos en mí, pero no con la mirada de un hombre herido que esperaba una explicación, sino con la de alguien que ya conocía la respuesta y estaba esperando ver hasta dónde llegaría mi cinismo. Su respiración era pesada, su pecho subía y bajaba de manera irregular, y aunque intentaba mantener el control, sus manos temblaban. Sabía que cualquier palabra errónea en ese momento podría hacer que todo estallara. ¿Cuánto tiempo? Repitió con un tono más bajo, casi un susurro, pero la ira contenida en su voz hacía que sonara peor que un grito. Bajé la mirada hacia la mesa y mis ojos recorrieron cada una de las fotos sin poder detenerme en ninguna por más de un segundo. No solo estaban las imágenes, sino también facturas de hoteles, mensajes impresos, horarios detallados de cada salida que había tenido en las últimas semanas. Javier no había descubierto mi infidelidad por accidente. Había investigado, había recopilado pruebas, había esperado el momento adecuado para enfrentarse a mí con toda la información. No era el acto de un hombre despechado que acababa de descubrirlo todo, era la acción calculada de alguien que había estado observando en silencio, reuniendo cada pieza, asegurándose de no dejar espacio para dudas o mentiras. Tragué saliva con dificultad y traté de hablar, pero mi voz se quebró antes de que pudiera decir una sola palabra. No podía mentir, no podía inventar una excusa ridícula que intentara justificar lo que era evidente. Javier no era un idiota, nunca lo había sido, y cualquier intento de engañarlo aún más solo empeoraría la situación. Unos meses, mi propia voz sonó lejana, como si viniera de otra persona, como si no fuera yo quien estuviera admitiendo aquello en medio del salón donde habíamos compartido 15 años de matrimonio. ¿Cuántos meses? Preguntó de inmediato, sin dejarme espacio para respirar. 4, admití con un hilo de voz.
Javier dejó escapar una risa corta y amarga mientras negaba con la cabeza. Se llevó las manos a la cara y presionó sus ojos con los dedos, como si necesitara reunir fuerzas para no perder el control. Respiró hondo varias veces antes de volver a mirarme. 4 meses, repitió, como si tratara de asimilarlo. 4 meses en los que llegaste a casa como si nada. 4 meses en los que dormiste a mi lado después de estar con él. 4 meses en los que sonreíste y me dijiste que me querías. 4 meses. No sabía qué decir. Nada de lo que pudiera decir haría que aquello fuera menos doloroso para él. Podría decir que lo lamentaba, que había sido un error, pero no sería suficiente. La realidad es que durante esos 4 meses no había sentido culpa, no había pensado en las consecuencias, no había considerado lo que pasaría si Javier lo descubría. Había disfrutado cada encuentro, cada mensaje, cada caricia robada, sin detenerme a pensar en lo que estaba destruyendo. Ahora, al ver la expresión de Javier, entendía el verdadero peso de mis acciones, pero ya era tarde. ¿Cómo te enteraste? Pregunté con un hilo de voz, no porque creyera que eso importara, sino porque necesitaba entender hasta qué punto había sido descuidada. Desde el principio, contestó sin dudarlo. La primera vez que llegaste tarde y pusiste esa sonrisa nerviosa cuando te pregunté dónde habías estado. No fui estúpido, Laura. Simplemente esperé, observé, te di la oportunidad de decir la verdad. Pero no lo hiciste. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Desde el principio. Eso significaba que cada beso, cada conversación, cada momento en el que creí que todo estaba bajo control, en realidad no lo estaba. Javier había estado ahí, mirando, esperando, recopilando cada detalle hasta tener un caso sólido en mi contra. Y ahora estaba aquí, delante de mí, con todas las pruebas expuestas sobre la mesa, esperando que yo me hundiera con mis propias palabras. ¿Alguien más lo sabe? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago ante la posibilidad de que esta conversación no se quedara entre nosotros. Por ahora, no, respondió con frialdad. Pero dime, Laura, ¿qué crees que debería hacer con todo esto? No supe qué responder. Javier esperó mi respuesta sin apartar la mirada de mí, con el cuerpo tenso y los puños apretados sobre la mesa, como si estuviera conteniendo toda la rabia dentro de sí. Sabía que cualquier palabra que dijera solo lo haría enfurecer más, pero quedarme callada tampoco era una opción. No podía escapar de esto, no podía fingir que no había sucedido ni minimizarlo, porque él no iba a permitirlo. Me tomó un par de segundos intentar encontrar algo que decir, pero el silencio se volvió insoportable cuando Javier golpeó la mesa con el puño, haciendo que los papeles y fotos se movieran. ¿Te cuesta responderme, Laura? ¿No tienes nada que decir después de todo esto? Su voz estaba cargada de frustración contenida, y aunque no había gritado, cada palabra pesaba como una losa sobre mí. No sé qué quieres que diga, respondí finalmente, sintiendo como mis manos temblaban. ¿No sabes? No jodas. Su autocontrol se resquebrajó, y por primera vez en toda la conversación, levantó la voz. Quiero que me digas por qué. Quiero que me expliques cómo mierda justificas lo que hiciste. Quiero saber qué pasó en tu cabeza para que todo lo que construimos te pareciera tan poco como para tirarlo a la basura por un imbécil con el que ni siquiera tuviste la decencia de ser discreta. No fue así, intenté hablar, pero no me dejó continuar. No me vengas con excusas de mierda, Laura. Javier respiró hondo, tratando de calmarse, pero su mirada seguía siendo la de un hombre traicionado que estaba al borde de explotar. ¿Tienes idea de lo que se siente? ¿De lo que es darse cuenta de que la persona con la que compartiste 15 años te mira a los ojos todos los días mientras vive una mentira? No lo miré, porque no tenía una respuesta que pudiera aliviar su enojo. No podía justificar lo que había hecho sin sonar egoísta, sin que pareciera que estaba tratando de restarle importancia. Decir que había sido un error,
que me había dejado llevar, que no había pensado en las consecuencias, no era suficiente. Porque la verdad es que sí lo había pensado, solo que en ese momento no me había importado. Respóndeme, joder. Volvió a golpear la mesa, y di un paso atrás instintivamente. No lo planeé, dije finalmente, con la voz quebrada. No buscaba que pasara, pero pasó. ¿Pasó? Javier soltó una carcajada irónica y negó con la cabeza. No te resbalaste y caíste en su cama por accidente, Laura. No fue un error, fue una decisión. Muchas decisiones. Cada mensaje que le mandaste, cada vez que quedaste con él, cada vez que me mentiste diciendo que estabas en otro sitio. Eso no es algo que pasa, eso es algo que elegiste hacer. No quería hacerte daño, intenté defenderme, pero Javier golpeó la mesa de nuevo. Pero lo hiciste. Gritó, y esta vez su furia fue absoluta. Cada vez que llegabas a casa después de estar con él, me lo hacías. Cada vez que fingías que todo estaba bien, me lo hacías. Cada vez que te acostabas conmigo sabiendo que habías estado con él, me lo hacías. ¿Cómo coño esperas que crea que no querías hacerme daño? No respondí, porque no tenía cómo. Mi pecho subía y bajaba con fuerza, mi garganta se cerraba y mis ojos ardían, pero no me permití llorar, porque sabía que Javier lo tomaría como un intento de victimizarme, y lo último que quería era hacer que esto pareciera que yo era la que sufría. ¿Lo amas? Preguntó de repente, y la pregunta me tomó tan desprevenida que tardé en procesarla. No, murmuré, pero Javier me miró con incredulidad. No me mientas, Laura. No me vengas con que fue solo sexo, porque no arriesgas una familia solo por eso. No lo amo, insistí, y esta vez mi voz sonó más firme. No sé qué sentía exactamente, pero no era amor. Javier rió de manera amarga, como si la respuesta le pareciera aún peor. Entonces fue peor de lo que pensaba, dijo, negando con la cabeza. Si lo hubieras amado, al menos habría tenido sentido. Pero lo hiciste sin amar, lo hiciste simplemente porque sí. No había forma de ganar esa conversación. No importaba lo que dijera, Javier tenía razón. Lo que había hecho no tenía justificación ni explicación que lo hiciera menos cruel. ¿Vas a dejarme? Pregunté después de un largo silencio. Javier se pasó una mano por la cara, respiró hondo y se cruzó de brazos. Todavía no lo sé, respondió. Pero lo que sí sé es que después de hoy, nada será igual. Javier no me habló durante los días siguientes. No era solo que evitara conversaciones largas, es que ni siquiera me miraba. Se levantaba temprano, se vestía en silencio y salía de la casa sin decir nada. Cuando regresaba, pasaba directo a la habitación o al despacho y cerraba la puerta. El ambiente en la casa era sofocante, cada comida era una tortura donde el único sonido era el de los cubiertos contra los platos. Ni siquiera discutíamos. No había gritos, reproches ni peleas. Solo un vacío que se hacía más grande con cada minuto de silencio. Yo intenté acercarme en varias ocasiones, no para justificarme, sino para saber qué iba a pasar. Quería entender en qué punto estábamos, si aún había una posibilidad de arreglar las cosas o si ya estaba todo decidido. Pero Javier me ignoraba por completo, como si yo no existiera. Entonces, un día, sin previo aviso, cambió su actitud de la manera más cruel posible. Esa tarde, al llegar a casa después de hacer algunas compras, lo encontré en el salón con 2 copas de vino sobre la mesa. Pero lo que realmente me hizo detenerme en seco fue la mujer que estaba sentada en el sofá. Era Clara, su compañera de trabajo. La conocía, habíamos coincidido en algunas reuniones y cenas con amigos, y aunque nunca había sospechado nada entre ellos, el hecho de que estuviera ahí, en nuestra casa, tomando vino con mi marido después de días de ignorarme, encendió todas las alarmas en mi cabeza. Laura,
dijo Javier con una sonrisa que no le había visto en semanas. Llegas justo a tiempo. Clara y yo estábamos recordando algunos momentos divertidos de la oficina. Ella sonrió con una amabilidad falsa y alzó su copa en mi dirección. Su presencia no era casualidad, y lo sabía. Javier la había traído ahí por una razón muy clara. ¿Qué es esto?, pregunté sin rodeos, sintiendo el calor subir a mi rostro. ¿Esto? Javier levantó su copa como si fuera la cosa más normal del mundo. Esto es una charla entre amigos. ¿O es que acaso yo no puedo recibir visitas en mi propia casa? Clara se rió suavemente, como si la situación le hiciera gracia, pero sus ojos se mantenían fijos en mí, analizando cada una de mis reacciones. Por supuesto que puedes, respondí, tratando de mantener la calma. Solo me sorprende que no me hayas dicho nada. Bueno, tú tampoco me dijiste muchas cosas, dijo Javier sin perder la sonrisa. Supuse que la comunicación en esta casa ya no era tan importante. La puñalada fue directa y efectiva. Clara no dijo nada, solo bebió un poco más de su vino, disfrutando del espectáculo. No tienes que hacer esto, murmuré en un intento desesperado por frenar lo que estaba pasando. ¿Hacer qué? Javier arqueó una ceja. ¿Divertirme? ¿Disfrutar de una conversación con alguien que al menos tiene la decencia de ser honesta conmigo? La rabia empezó a hervir dentro de mí. No solo por lo que estaba haciendo, sino por la forma en la que lo estaba haciendo. Esto no era casual, no era una coincidencia. Javier no estaba interesado en Clara, no realmente. Pero quería hacerme sentir lo mismo que él sintió al ver las fotos, los mensajes, todas las pruebas de mi traición. Quería que viera con mis propios ojos lo que era sentirse reemplazada. Si vas a estar con ella, al menos ten la decencia de no traerla a nuestra casa. Escupí las palabras con un tono que no pude controlar. ¿Nuestra casa? Javier soltó una carcajada. No sé si recuerdas, Laura, pero esta casa la pagamos juntos. Aunque claro, últimamente parece que muchas cosas en tu vida las hiciste sola. Clara miró la escena con diversión oculta. No dijo nada porque no tenía que hacerlo, ella no era más que una herramienta en este juego de venganza. No me interesaba lo que pensara, me importaba Javier, y ver en lo que se había convertido en tan poco tiempo me revolvía el estómago. Haz lo que quieras, dije finalmente, sintiendo que la rabia era lo único que me mantenía firme. Si esto te hace sentir mejor, adelante. Javier me sostuvo la mirada por unos segundos antes de volver su atención a Clara. ¿Te importa si nos quedamos aquí un rato más?, le preguntó con una falsa dulzura. Por supuesto que no, respondió ella con una sonrisa falsa, como si fuera la dueña del lugar. No esperé más. Subí las escaleras con pasos pesados, cerré la puerta de la habitación y respiré hondo, tratando de calmarme. Pero no podía. Esto no era solo una reacción impulsiva de Javier, era un mensaje claro. No iba a olvidar lo que hice, y si yo pensaba que después de días de silencio todo se iría calmando, estaba equivocada. Él no quería justicia, no quería equilibrio. Quería verme sufrir de la misma forma en la que él había sufrido, y estaba dispuesto a hacerlo de la manera más cruel posible. Esa noche apenas dormí. Me quedé en la cama con la luz apagada, pero mi cabeza no dejaba de repetir la escena del salón una y otra vez. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de Javier, la forma en la que Clara lo miraba, la manera en la que me ignoraron en mi propia casa. No podía quitarme la sensación de que esto solo era el comienzo, que él no iba a detenerse hasta asegurarse de que yo sintiera cada segundo de humillación que él había experimentado desde el momento en que descubrió mi infidelidad. Y aunque una parte de mí pensaba que lo tenía merecido, otra parte se negaba a aceptar que esta fuera la forma en la que todo terminaba. Me levanté antes de que amaneciera y fui a la cocina a preparar café. No tenía hambre, no tenía sueño,
Solo un peso en el pecho que no desaparecía sin importar cuántas veces intentara respirar hondo. Me quedé sentada en la mesa con la taza entre las manos, mirando el líquido oscuro sin realmente verlo, hasta que escuché pasos en las escaleras. Javier apareció en la puerta del comedor con el rostro inexpresivo, con la misma frialdad con la que me había tratado en los últimos días. No dijo nada al principio, solo se sirvió café y se apoyó contra la encimera, mirándome con una mezcla de cansancio y resentimiento. ¿Vas a decirme qué quieres hacer?, pregunté, rompiendo el silencio. No lo sé, respondió sin emoción. ¿Tienes prisa por saberlo? No quiero seguir viviendo así. Javier soltó una risa sin humor y bebió un sorbo de café antes de responder. No quería seguir viviendo como antes tampoco, por lo que veo. Javier, suspiré, porque sabía que cualquier cosa que dijera iba a ser usada en mi contra. No podemos seguir en esta casa como si fuéramos dos extraños que se odian. ¿Quién dijo que te odio? Levantó una ceja. Si te odiara, créeme que esto ya habría terminado. Entonces, ¿qué es esto? ¿Quieres castigarme? ¿Quieres que me arrodille y te pida perdón todos los días hasta que estés satisfecho? No quiero nada de ti, Laura. Eso es lo que todavía no entiendes. Se quedó en silencio por un momento, mirando su taza como si estuviera pensando en la siguiente frase, pero cuando levantó la mirada hacia mí, ya había tomado una decisión. No quiero seguir casado contigo. Lo dijo sin rabia, sin levantar la voz, sin hacer una escena. Lo dijo con la misma calma con la que alguien decide qué cenar. Y fue peor. Porque si me hubiera gritado, si me hubiera insultado, habría sabido que aún quedaban emociones en él, que aún había algo que salvar. Pero en su voz solo había determinación, una frialdad absoluta que me dejó sin aire. Javier. No quiero hablarlo más. No hay nada que discutir. No quiero vivir con alguien en quien no puedo confiar. No quiero acostarme con alguien que me mira y piensa en otra persona. No quiero despertarme cada día recordando lo que hiciste. Quiero que esto termine. Cada palabra era una puñalada, cada frase era una confirmación de que ya no había nada que hacer. No importaba si lo amaba, si me arrepentía, si estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para arreglarlo. Javier ya había tomado su decisión y no había nada en este mundo que pudiera hacer que cambiara de opinión. ¿Cuándo te vas a ir?, preguntó sin rodeos, como si yo fuera la visita indeseada en su casa. ¿Por qué tengo que irme yo? Porque yo pagué esta casa, respondió sin titubear. Porque no pienso irme del lugar donde construí mi vida solo porque tú decidiste arruinarla. Porque si te quedas, va a ser peor para los dos. Era una respuesta cruel, pero no podía discutirla. La verdad era que él tenía razón. Si seguía en esa casa, íbamos a destruirnos mutuamente. Yo lo había traicionado, él nunca lo iba a olvidar, y al final todo iba a terminar de una forma más fea de lo que ya era. Me iré este fin de semana, dije después de un largo silencio. Javier asintió sin decir nada más y terminó su café. Luego dejó la taza en el fregadero y salió de la cocina como si acabáramos de discutir sobre la reparación de una tubería rota. Yo me quedé ahí, sintiendo el peso de cada palabra sobre mis hombros, sabiendo que acababa de perder a la única persona en el mundo que realmente me había amado. El fin de semana llegó más rápido de lo que esperaba. No fue difícil empacar mis cosas, no porque no tuviera mucho, sino porque en el fondo sabía que no tenía derecho a llevarme más de lo necesario. Guardé mi ropa, mis objetos personales y algunas cosas que no tenía sentido dejar atrás, pero dejé todo lo demás intacto. No toqué los muebles, no desmonté ningún cuadro, no cambié nada de lugar. La casa seguía siendo la misma, como si yo nunca hubiera vivido ahí, como si Javier pudiera seguir con su vida sin recordar que alguna vez compartimos ese espacio. No me miró mientras subía mis maletas al coche, no ofreció ayuda, no dijo nada.
Se quedó sentado en el sofá con la televisión encendida, fingiendo interés en un programa cualquiera, pero su postura rígida delataba que estaba esperando a que me fuera. No quise alargarlo más. Me acerqué hasta el umbral de la sala y lo observé en silencio, esperando que al menos me mirara, que hiciera algún gesto que me diera una mínima señal de que esto no le era tan fácil como aparentaba. Pero Javier no me concedió ni eso. Se quedó ahí, con la vista en la pantalla, como si yo ya no existiera. Me voy, dije finalmente, sintiendo que mi voz apenas salía. Bien. Esperé un segundo más, por si cambiaba de opinión, por si decía algo más, pero no lo hizo. No hubo una despedida, no hubo un último intercambio de palabras, no hubo nada. Solo me giré, salí por la puerta y la cerré detrás de mí. No tenía un lugar a donde ir. No había planeado nada porque, en el fondo, hasta el último momento, una parte de mí creyó que Javier cambiaría de idea, que en algún punto de la semana me diría que podíamos intentarlo, que podríamos reconstruir lo que yo destruí. Pero no lo hizo. Él había sido claro desde el principio y, por primera vez en toda nuestra relación, cumplió su palabra sin dudar. Conduje sin rumbo por un rato hasta que me detuve en un pequeño hotel en las afueras de la ciudad. No era lujoso, no era acogedor, pero tampoco importaba. Solo necesitaba un lugar donde sentarme y asimilar todo lo que había pasado. Me quedé ahí, en la cama, mirando el techo sin pensar en nada en concreto, dejando que el silencio me envolviera. No lloré. No porque no sintiera el dolor, sino porque sabía que el llanto no cambiaría nada. No podía engañarme pensando que esto había sido una injusticia. Javier no me echó por despecho ni por crueldad. No me castigó de una manera que no me mereciera. Solo hizo lo que cualquier persona en su lugar habría hecho. Me eliminó de su vida porque entendió que era lo mejor para él. Y por más que doliera, yo no podía culparlo por ello. Pasé los siguientes días en ese hotel, sin saber qué hacer. No tenía amigos a los que acudir, no tenía familia cercana con la que pudiera contar. No porque no existieran, sino porque sabía que, si les contaba lo que pasó, nadie se pondría de mi lado. No había justificación para lo que hice, no había historia que pudiera hacerme quedar como la víctima. La única persona con la que había sido completamente honesta en mi vida era Javier, y ahora él ya no quería escucharme. Al tercer día, tomé mi teléfono y marqué su número. Sabía que no debía hacerlo, sabía que probablemente no contestaría, pero necesitaba intentarlo. Necesitaba escuchar su voz una última vez. El tono sonó 3 veces antes de que se cortara la llamada. No fue porque Javier no pudiera responder, sino porque decidió no hacerlo. Ese fue el momento en el que entendí que realmente se había terminado. No había marcha atrás, no había oportunidades, no había un futuro en el que él y yo pudiéramos volver a ser lo que fuimos. Coloqué el teléfono sobre la mesa y me quedé mirando la pantalla en negro, sintiendo por primera vez el verdadero peso de mi decisión. Había arruinado mi matrimonio por algo que ni siquiera valía la pena. Había perdido al único hombre que realmente me amó por un capricho que ni siquiera supe valorar en el momento. Había cambiado años de estabilidad, confianza y respeto por unos meses de emoción pasajera que ahora no significaban nada. No sabía qué haría con mi vida a partir de ese momento. No tenía un plan, no tenía una dirección, no tenía nada. Solo sabía que, sin importar qué hiciera, sin importar a dónde fuera, jamás iba a recuperar lo que perdí,